Hola a todos, soy Sara. Y yo soy David. Bienvenidos a la tercera temporada de Las Bodas Como Son. Una aventura llena de risas, aprendizajes y de mucho amor. Y bueno, acá en Las Bodas Como Son vamos a hablar de lo que realmente importa. De los detalles más íntimos hasta las grandes reflexiones sobre la vida en pareja. Bienvenidos a Las Bodas Como Son. Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, yo soy feliz de volver por acá. Hace rato no grabábamos, entonces esto me emociona todos los episodios un poquito más. Y hoy vamos a hablar de un tema que me apasiona mucho, porque además quiero hacer parte de este combo del que vamos a hablar el día de hoy, y es el tema de los hijos, ¿cierto? Vamos a hablar cómo esta experiencia de ser padres cambia un poquito la dinámica en pareja. Vamos a hablar también desde cómo podemos tener situaciones difíciles y complejas como papás y encontrar muchas maneras como de afrontar todos estos cambios juntos. Vamos a hundirnos un poquito y ahondar muchos de estos temas que son complejos, pero son, creo que, demasiado importantes de conversar. Y para eso tenemos a una invitada espectacular que sigo hace mucho tiempo y es Ana de Mamá con Amor. ¿Cómo estás, Ana? Súper bien, muy feliz de compartir este espacio, de que podamos conversar de estos temas y muchos más que van a surgir en el camino. Qué rico, Ana, tenerte por acá. Bueno, yo sé que es muy difícil uno definirse a uno mismo, cómo eres, cómo estás, de todo, pero quiero que me cuentes un poquito cómo llegaste a esta versión tuya de Mamá con Amor. Cuéntame un poquito de ti, de cómo apareció este proyecto tan chévere. Bueno, primero soy Ana María, soy mamá de 2 chiquis, ya no tan chiquis. Soy esposa hace 13 años y soy abogada, es mi primera profesión. Y luego empecé a estudiar psicología. Digamos que, para hacer la historia, que es muy larga, corta, en mi primer embarazo yo viajé antes como del parto, y en ese viaje se vino mi hija de una forma inesperada en otro país. Oh my God. Entonces, en ese viaje, nosotros como que nos debatimos mucho entre la vida y la muerte. Ella fue muy prematura, pesó 950 gramos. ¿Cuánto tenía? Tenía como, más o menos, eso pasó en la semana 27 y hasta que ella nació fue la semana 28 y 29 más o menos. Entonces, ahí como que me empecé a reevaluar todas las cosas que hasta ese momento habían sido prioridades para mí. Y decidí que pues ya no quería como entregar mi tiempo a una oficina todo el tiempo, un horario laboral muy pesado, y que quería pues compartir la vida, si es que mi hija sobrevivía, con ella. Nosotros salimos con un pronóstico muy reservado de la clínica. No sabíamos qué iba a pasar con ella, y ahí fue donde yo empecé a estudiar como todo lo de los niños, conexiones cerebrales, primeros auxilios, lactancia, todo. Y me enamoré de esta información y decía qué tan importante que los padres puedan conocer esta información, así tal vez no pasen por una situación de estas. Sí. Mientras mi hija estaba pues en la incubadora, yo le hice una promesa y le dije, bueno, chiqui, si tú sobrevives, yo me voy a encargar de que muchos papás se den cuenta que la vida es un milagro. O sea, la vida no es como yo pensaba que era como te embarazas, tienes un hijo, vuelves a la oficina y tu vida sigue, no pasa nada. Sigue. Ajá. Y después de 2 años que nos dicen como, bueno, tu niña no tiene ninguna implicación neurológica importante, digo, es el momento de difundir toda esa información y de cumplirle la promesa a mi hija, y abro una comunidad en donde empiezo a compartir todo mi día a día como mamá, todos los estudios que yo había empezado pues como a ejecutar, y a crear mis propios talleres para poder difundir toda esta información en un lenguaje de papás, no en un lenguaje científico ni psicológico, sino de papás. Me parece maravilloso, porque yo soy súper fiel seguidora. Yo no soy mamá todavía, pero quisiera hacerlo en algún momento. Entonces también quiero que hablemos un poquito como desde antes de ser papás. Y bueno, también quiero que me cuentes un poquito desde tu experiencia cómo ha sido también afrontar eso en pareja, porque pues me imagino que además de lo difícil que fue para ti, pues para tu esposo debe haber sido también súper complejo. Entonces, como que háblanos un poquito cómo ha sido el tema de ser pareja y ser papás. Bueno, yo, o en mi experiencia personal,
desde que nosotros nos casamos, yo me sentía como viviendo en una película. O sea, como qué lindo hacer el desayuno juntos, qué lindo dormirse juntos pues con el novio, delicioso y listo. Sin embargo, en el momento en que nosotros nos casamos, yo sentía que los dos somos personas muy familiares y seguíamos muy ligados a nuestras familias. O sea, nosotros un fin de semana lo pasábamos con mis papás, luego con los papás de él y estábamos construyendo un núcleo de nosotros, pero hasta ese momento no éramos una prioridad, él para mí y yo para él. Cuando nos pasa lo de la niña, es el primer momento en donde yo me encuentro sola con él y digo como, ay, es que esta es mi familia, o sea, mi familia no son mis papás, no son mis hermanas, y sea lo que tengamos que afrontar en este momento, lo vamos a afrontar es este man y yo. O sea, sí, mi equipo es este. Exactamente. Ajá. Fue súper teso porque hubo momentos muy vulnerables que uno no se sueña con el marido. O sea, digamos, a mí me acostaron 9 días y yo no podía pararme a ir al baño, yo no me podía bañar y en mi mente solo estaba, qué pena, o sea, qué pena de Daniel, mi esposo, qué pena, porque él es el que me pasa el pato para yo hacer pipí, para hacer popó. O sea, decía, qué horror, o sea, esto es demasiado, esto es muy poco digno, sí. Pero él era mi compañero de vida, o sea, total. Como que por dentro yo me terapiaba y decía, pues para eso es un matrimonio. Entonces uno se imagina que una pareja es para salir a comer, para verse bonita, pero no se imagina que va a vivir momentos vulnerables. Y el parto, pues, o ese proceso del parto de nuestra hija fue como ese baldado de agua fría en donde yo dije, oh my God, este es mi esposo, yo soy su esposa y lo que vayamos a vivir solo nos corresponde a nosotros tres. Sea un duelo de nuestra hija porque no sabíamos si iba a sobrevivir, sea que necesite un apoyo súper especial por sus condiciones neurológicas, o sea que salgamos súper bien librados de esta situación, pero ya no estaban mis papás en la ecuación, ni sus papás en la ecuación. Eso fue súper duro de entender. Wow, está espectacular esta historia. No tenía ni idea, o sea, estoy enterándome de un montón de cosas. Y bueno, cuéntame entonces, ¿qué tips o qué consejos le puedes dar a una pareja que de pronto se pueda afrontar este tipo de situaciones juntos? Y también cosas muy cotidianas, porque yo sé que también además de algo tan trascendental como lo que les pasó, también hay ciertas dificultades que pasan, creo que todos los papás en algún momento, pues, o el berrinche del niño, o sea, cuéntanos un poquito también de esas cosas. Bueno, yo creo que el tip más importante es entender cuál es la decisión de casarse. Yo creo que la mayoría de las personas no lo entienden. O sea, siguen creyendo que es más importante darle prioridad a la familia, a los amigos, al que dirán, a su trabajo, o sea, a muchas cosas. Y finalmente esa pareja que conformamos, que luego se convierte en la familia, es la empresa más importante de la vida de una persona. O sea, es desde donde salimos al mundo y a donde llegamos después de relacionarnos con el mundo, y es como ese lugarcito donde podemos como sostener nuestros éxitos, nuestros fracasos, absolutamente todo. Cuando nosotros no entendemos como la implicación de esto, es decir, cuando le damos prioridad a otras cosas, escondemos muchas veces nuestras emociones, no tenemos comunicación con nuestra pareja, pues es un punto muy triste de partida del fin. Es decir, sí. Pues si no podemos llegar a la casa a ser quienes de verdad somos, entonces afrontar un reto, un problema, sea con los hijos, con situaciones laborales, con enfermedades, con lo que sea, es súper complicado en la vida. Entonces el primer tip sería darle el lugar que se merece a esa persona con la que tú decides compartir la vida. Sí. Porque como la vida tiene subidas, bajadas, la vida es una espiral en donde tú recorres una y otra vez puntos difíciles, puntos chéveres. Entonces si ese compañero no viene a formar un equipo contigo, se torna súper difícil. O sea, le estás metiendo carga a lo que adicionalmente pues la vida es, que es subidas y bajadas y etcétera. Uf, sí. Y entonces, pues hablando también desde ese primer tip, ¿tú cómo has fortalecido también tu relación siendo también mamá? Porque yo sé que uno a veces como mamá, pareja, de todo el tiempo, que muchas de las mamás dicen, yo no tengo ni siquiera tiempo para mí. ¿Cómo ha sido como ese balance en tu vida? Bueno, yo creo que en nuestra generación todo lo queremos tener bajo control. Uy, sí. Entonces nos preparamos, ¿qué podría hacer antes de que pase para que todo esté súper? O sea, creo que ese camino es la perdición y la locura. Creo que más bien hay que ser súper autocríticos. Es decir,
tener la capacidad de observar lo que estamos viviendo y de trazar norte, de decir como, esto es lo que yo quiero, ¿será que mis acciones diarias me están conduciendo a ese norte o será que me estoy desviando? En ese sentido, te cuento que yo he pasado por muchos momentos en mi pareja, o sea, yo no puedo decir como, mira, este maletín de herramientas es el que tú vas a tener y todo va a ser súper mágico, no. Pero sí he tenido y hemos tenido como pareja como una gran capacidad de observarnos y observar las dinámicas. Hay momentos en los que uno está más cerquita del otro, hay momentos en donde uno está en la porra del otro, o sea, está lejísimos, y sobre todo cuando las mujeres nos convertimos en mamás, todo cambia mucho. Entonces en ese momento la gente me dice, pero ¿cómo hago para no perder a mi esposa como esa mujer? A ver, amigo, la vas a perder. O sea, yo me perdí completamente en esa maternidad, más una maternidad que fue como tan desajustada al principio. Yo me paniqué con esa niña, yo me convertí como en un animal, una leona. Yo no quería que nadie la tocara ni que nada, era muy miedoso eso para mí. Y fuera de eso, a la misma vez yo había dejado de trabajar, entonces fueron demasiados cambios. Mi esposo me perdió y me tuvo mucha paciencia. Entonces él me decía como, ¿cuándo vamos a volver a salir solos tú y yo? Y yo, no, es que mira, ya nos cambió la vida, o sea, tú estás esperando como que yo siga. Y me dijo, sí, es que yo quiero una esposa, yo no solo quiero la mamá de mis hijos. Y yo era como, ay, Dios mío. Entonces me dijo, necesito estar contigo solos. Y yo, no soy capaz. Y me decía, pues mira, tenemos unos tiquetes para este día, si no te vas conmigo, es una decisión que tú estás tomando y no te estoy pues como metiendo una presión extra, pero yo quiero una esposa y yo la necesito. Entonces, si no eres capaz de viajar ese día conmigo, es una decisión que tú estás tomando. Y yo como que, oh my God, sí, yo nunca había dejado a la niña, nada, pero también sabía que él tenía toda la razón. O sea, que yo me había sumergido en esa maternidad mal y él me decía, ¿dónde estás? ¿Te gustaba hacer ejercicio? ¿Te gustaba leer? ¿Te gustaba salir conmigo? O sea, ¿dónde estás? Y yo, no, es que a mí ya la vida me cambió. Y me decía, no se puede, o sea, así yo no puedo, o sea, está bien si tú lo quieres hacer, pero conmigo no. ¿Y tú cuánto tiempo te demoraste como en caer en cuenta, pues además de ese viaje, como decir, pues pucha, yo también soy Ana, pues yo también soy esposa, yo también me tengo que cuidar porque pues obviamente estás en una posición súper vulnerable? ¿Cuánto tiempo como que te dio no la mucho, demasiado. O sea, eso del viaje fue como al año de mi chiqui. Okay. Y ahí fue que yo empecé como a conectar esos puntos y a decir como, wow, sí, tengo que recuperarme. Entonces, no, fue muy largo el proceso y fue muy doloroso el proceso porque uno construye como su yo en ciertas cosas. Entonces yo decía, Ana es abogada, tiene un montón de amigos, le encanta salir, le fascina ser productiva, y todo eso se me cayó con la maternidad. Entonces yo ya no salía con amigos, mis amigas no eran mamás, yo ya no era abogada, yo ya no era productiva, o sea, todo ese yo se me cayó. Combinó. Entonces ese proceso fue como de decir qué partes de mí realmente son tan esenciales que yo necesito recuperar y me abro a todas las partes de mí que no conozco y que voy a empezar a experimentar. Y fue como una reconstrucción completa del ser. Fue súper duro. Súper duro, pero súper lindo, porque Sí. igual nació este nuevo ser tuyo, esta nueva versión que pues muchos tenemos la oportunidad de conocer. Y entonces, ¿cómo fue tu segundo embarazo? Cuéntame también, o sea, ¿cómo lo viviste? Porque me imagino que después de todo eso que te tocó tanto de tu primera chiqui, ya tenías un montón de herramientas nuevas. Sí, pues el segundo embarazo yo no lo pensé tanto, o sea, fue como, bueno, sí, queremos dos, listo, tiene que ser rápido porque si no, uno Ya definitivamente no. no. Y quedamos en embarazo, fue un embarazo como muy angustiante, porque nunca supimos por qué se me vino la bebé antes de tiempo, entonces todo el embarazo fue como de alto riesgo, pues fue, no puedes hacer nada, cuidado, desde la semana 20 ya pues como muy quieta, y el embarazo duró 38 semanas y 4 días, o sea, fue como una espera eterna. En ese embarazo es muy lindo porque yo siento que el primer hijo te da raíces. O sea, como que te ata lo esencial, tú quieres tener ese bebé, no lo quieres dejar tocar de nadie, o sea, es una cosa muy especial y también muy retadora. Pero el segundo, tú sabes que ya no puedes con 2 bebés sola. Entonces, para mí el segundo ya no te da raíces, sino alas. Okay. Y es como, si me vas a ayudar, bienvenida sea toda la ayuda. O sea, si me la vas a cargar,
cárgala todo lo que quieras. Si que te quieres quedar toda la noche, dale, porque ya no te da. Sí. Entonces, esa segunda hija fue un regalo para decir sí, efectivamente, pues no pasa nada. O sea, la mamá no tiene que estar ahí 24/7 para que un niño sobreviva. Yo soy me gozo mucho de la maternidad, entonces me gusta estar ahí con mis hijas. Sin embargo, pues la segunda fue como una liberación de ya no tener que hacer las cosas tan rígidas, tan con regla, sí, tan con todas las indicaciones, sino como, uy, no, esta me la quiero sollar. Además, era la última, yo quería 4, mi esposo 2 y ya. Entonces fue como, bueno, esta sí me la voy a gozar, y me la gocé. Entonces ya la segunda sí nos ayudó más como pareja, como a volver a ese diálogo, a la comunicación. Ya yo veía mucho más incluido a mi esposo en el rol, porque es que con la primera yo no lo dejé. O sea, él a veces era como, ay, y yo como, no, mira, o sea, tú no lo haces como yo. Entonces, no, sí, súper yo lo dejé al controladora. lado. En cambio, con la segunda, yo ya sí lo veía ser más papá, no como yo me imaginaba, porque le ponía el pañal torcido, pues, o cosas como que a mí me dan rabia, pero sí, más metido en el rol. Perfecto, sí. Igual, yo sé que cada una es muy diferente, me imagino que todas las que me escuchan y que son mamás dirán exactamente lo que estoy diciendo, pero digamos, si yo soy mamá primeriza, o sea, ¿qué cosas quisieras que te hubieran dicho a ti cuando ibas a ser mamá? O sea, como ese tipo de cosas que uno dice, pucha, a mí, ¿por qué no me dijeron esto? O porque, pues como, qué rico haber tenido esta información que ya después de ser mamá o de todo lo que has estudiado te hubiera gustado tener. Yo creo que me hubiera encantado que me recordaran como el foco de la pareja. Sí. Uno ahí está muy metido en el rol de mamá. Y si uno tiene como una pareja, yo digo como chévere, ellos respetan mucho como ese momento de uno ser mamá, pero son poco exigentes en el sentido de decir, o sea, no solo eres mamá. Entonces, por ejemplo, mi esposo se aguantó y se aguantó y se aguantó, y ya cuando me lo dijo fue como, uy, tiene no, una bola de nieve impresionante. Exacto. Y se empiezan a crear como unos hielos, yo los llamo como unos hielos en la relación, porque entonces tú eres la mamá, tú tienes el instinto materno, el bebé salió de ti, entonces el hombre está ahí como, bueno, esperemos a ver como qué puede hacer, y tú no eres capaz de comunicar todo lo que sientes porque dices, ¿qué me va a entender? Sí. Pues sí. Entonces se van creando como unos hielos, entonces tú tienes tus roles, él tiene sus roles, pero están muy lejos. A mí me hubiera encantado que alguien me recordara como, hey, tú escogiste a esta persona no solo para que fuera el papá de tus hijas, sino para que te goces la vida junto a él, para que la disfruten, para que puedas expresarte, para que le llores a él, no a una amiga por teléfono, pues como él está ahí. Y ellos también esperan como muy respetuosamente, pero finalmente están a un lado. Sí. Entonces eso me hubiera encantado como tener más claridad. Ok, y esos hielos que tú dices, bueno, obviamente cada uno es muy diferente, pero ¿cómo los empezaste como a deshielar? Como a derretir. A derretir. Porque también he visto que en tu página también pones como cositas de, pues además de mamá cool, de pareja cool, de esposa cool. Entonces háblanos también como de eso. Bueno, después de mi segunda hija, dije, esta relación está muy rara, o sea, él está durmiendo conmigo, somos súper cordiales, buenos días, buenas noches, somos una pareja muy funcional, pero yo no sentía como amor, pues como... Sí. Y mucha gente me decía, eso es normal, pues ya en una pareja estable, 2 niños, es que qué cansancio. Y en ese momento yo ya me había certificado en disciplina positiva para papás y vi que iba a haber una certificación de disciplina positiva para parejas. Y yo, ay, bueno, voy a ir para allá, pues voy a certificar. Entonces le dije a mi esposo, yo, vamos a ir a hacer, y me dijo, ¿qué? Oiga. Pues, ay, yo vi tu historia en estos días, me la mostró incluso mi suegra. Y yo dije, bueno, entonces me voy a ir a certificar yo sola. Sí. Y llegué a Perú y era un salón lleno de parejas y yo sola. Y yo no, pues empezamos muy bien. Súper mal. Entonces ya pues como estando ahí yo me di cuenta que la mayoría de hielos que uno pone entre los dos son comunes a la mayoría de parejas. Sí. O sea, uno cree como esto solo me está pasando a mí, esta sensación como de lejanía y no sé qué. No, es súper natural que cuando uno tiene tantas responsabilidades y en especial
2 hijos pequeños, pues ese hielo crezca y crezca. Y empieza a pasar una cosa que es como el efecto de bola de nieve y es como, yo te dije que pusiera las cosas en tu lugar, pero entonces como tú no lo hiciste, entonces yo tampoco te voy a llevar la aromática que tanto te gusta, entonces el otro es como tú no me llevaste la aromática que te gusta, entonces yo no te voy a hacer esto o lo otro. Entonces empiezan como a alejarse y puede no ser una guerra, o sea, sino que es una guerra fría. Es como todo funciona, somos súper funcionales, pero pues aquí amor, complicidad, sueños juntos, cero. Entonces llegué de Perú como, bueno, no, o sea, yo me certifiqué principalmente para complementar mis cursos, pero dije, pues esto hay que ponerlo a prueba, o sea, yo necesito mi ratón de laboratorio Sí, ahí. venga para acá. Y empecé como a implementar todas esas cositas chéveres, empecé como a trabajarle a la relación y de repente nos vimos otra vez como al lado, como cerquita, como sin ese hielo. Y dije, ve, qué chévere, son cosas sencillas pero contundentes que nos ayudaron como a estar juntos. Y después de algunos años vino otra crisis, porque la vida es así, o sea, la gente es como, pues, pero eso no es normal, eso sí es normal, todos crecemos, todos cambiamos, Claro. hay muchas crisis, pero hay que saber salir fortalecidos de ellas. Y en esa crisis fue como más el boom de decir como, uy, esto ya me hizo clic, o sea, como, listo, ya sé que es una pareja, ya sé cómo funcionamos tú y yo, y ya sé que nos tenemos que trazar ese proyecto de vida y tenemos que trabajarle en dirección a ese proyecto, porque si no, esto se nos va deshaciendo, o sea, esos hielos vuelven y se instalan, vuelven y se instalan. Sí. Ok, entiendo. Y entonces, o sea, qué tips le quieres dejar también como para eso? O sea, como cuando tú estás en una crisis, ay, como recordarle a la gente como que, qué cosas, como, no sé cómo explicarlo. Espérate, pienso bien cómo te iba a decir eso. O sea, cómo salir para afrontar esos retos comunes que tienes, ¿cierto? Como de cómo fortalecerse un poquito como pareja. Hay una cosa súper linda que dice Jane Nelson, que es como la creadora de este método, y es: el amor es un verbo, Sí. es decir, hay que conjugarlo. O sea, tú no amas a la otra persona y ya, ay, sí, yo te amo. No, o sea, ¿tú qué haces por esa persona? Y es hacer, no ser, es hacer. Entonces, cuando uno nota que esos hielos se instalan, o como cuando ya no te gusta cómo te contesta, o cuando te está mirando rayado cuando tú le hablas, esas cosas, uno tiende mucho como a, ay, qué desespero, y ya. No, es como, ¿qué vas a hacer para que eso deje de pasar? Sí. Y como responsabilizarse de que el vínculo es tuyo. Uno muchas veces dice como, voy a esperar a que el otro haga algo, ¿y por qué tengo que ser yo? ¿Por qué voy a empezar a remar entonces sola? O cuando le dices a la otra persona, hagamos algo, el otro muchas veces dice no, pues no me parece que tengamos ningún problema. Entonces, si tú sientes el problema, responsabilízate del problema. Y esa responsabilidad puede venir empacada en en muchos empaques. Puede ser un taller, puede ser un libro, puede ser una comida especial donde tú lo sientes hablar de eso que te está incomodando, puede ser terapia de pareja, o sea, pueden ser muchas cosas, Sí. pero que de verdad acciones en pro de tu relación. Chévere. Sí. Hablando también de eso, porque yo creo que todos venimos mirando el mundo diferente. Claramente, digamos, tú naciste en una familia, tu esposo nació en otra familia, a cada uno nos enseñan ciertas cosas y absorbes la información diferente. Cuando ustedes se encuentran como papá y mamá, claramente uno tiene sus diferencias en criar, o uno cree pues que lo que uno, como uno quiere ser mamá es lo que es, y realmente pues yo escuchaba mucho el término de, bueno, crianza responsable, crianza consciente. ¿Cómo has llegado como a esos puntos medios también con tu esposo? Porque obviamente de pronto para la familia de tu esposo está bien una cosa, pero de pronto para ti otra. Entonces como que también hay que llegar como pareja a esos puntos medios. Eso es un tema súper difícil, y es difícil porque muchas veces, o la mayoría de las veces, tú tienes en el imaginario una versión de papá de tu pareja, Exacto, sí. y resulta que cuando tienen hijos, esa versión no existe en la vida real. Sí. Entonces yo pensaba, yo soy súper crafty, o sea, a mí me encantan las manualidades, me encanta como, sí, como ese tipo de cosas. Yo me imaginaba que mi esposo se iba a sentar en el suelo a jugar títeres con las niñas y les iba a hacer una función de verduras en forma de los animales. Mi esposo cero eso. Entonces cuando yo me encuentro como con esta versión y él me dice como, pero ¿por qué todo el tiempo hay que hacer cosas?
O sea, ya, yo estoy con ella está conmigo ya, o sea, yo no tengo por qué estar todo el tiempo como un recreacionista. En mi mente hay un choque como de esa persona y yo como, ok. Y entonces él me decía como, a los niños hay que hablarles duro. Y yo no, o sea, no, yo no quiero eso. Entonces empieza a haber como un choque entre lo que tú tienes en tu imaginario y lo que hay en la vida real. Y empieza a dividirte de esa persona. Ahí es muy importante como que hagamos el proceso de mirar la realidad objetiva, es decir, sin esa debería, quiero, quisiera, la expectativa, sino qué es lo que tengo al frente, me gusta o no me gusta. Y en esos puntos que no te gustan, llegar a acuerdos. Tú no puedes pretender cambiar a la otra persona, era Total. lo que yo pensaba. O sea, yo decía, no, es que yo lo voy a cambiar, yo te voy a controlar a ti. Yo creo. Y entonces yo, o sea, además era súper controladora, entonces él llegaba a la oficina y yo le tenía la bolsa de manualidades para que él no le tocara pensar, pues que, y él me decía, es que no lo voy a hacer. Y no por eso soy mejor papá o peor papá. O sea, yo voy a pasar tiempo con mi hija, ve y descansa tú, pero no me controles el tiempo que yo paso con ella. Y a mí me temblaba como no, yo como... Oh. Es muy bonito ver que casi siempre la realidad es mucho mejor de lo que tú tienes en el imaginario. Ajá. Sí. Lo que pasa es que esa soberbia de creer que nosotros controlamos al otro y que lo que creemos que es mejor para nuestros hijos es una mentira. Sí. Entonces, como ver a la otra persona desnuda de tus expectativas es un regalo enorme. O sea, mi esposo les regala a mis chicas algo que yo no les puedo dar, ¿cierto? Porque era lo que yo quería. Sí. Entonces, él les regala todo lo que yo no soy. La flexibilidad, Doritos con limón, se ven novelas juntos. Me encanta. Cosas que yo jamás en la vida haría. Y ese es el regalo, que ellas disfruten a su papá de una forma honesta con ellas, no de una forma forzada, ¿sabes? O la mamá nos está mirando, entonces hagamos eso. Y también entendí como que los niños tienen esa posibilidad de decir, wow, o sea, mis papás son súper distintos y se quieren y se respetan y tomemos lo mejor de los dos mundos. Sí, qué lindo. Cuéntanos una historia de eso, como de pronto charra que te haya pasado, o bueno, también dramática si quieres, la que tú quieras, como que hayan tenido como ese encontrón y las niñas hayan podido lidiar con eso, como... No, es que historias todas. Yo he visto y me encantan. Una vez, durante la pandemia, yo me fui a hacer un viaje con unas amigas y estuvimos en la casa de una amiga pues como una semana. Apenas llegamos nos dio COVID, entonces no podíamos salir. Y mi esposo, por primera vez, le tocó quedarse solo con las niñas porque estaban en otro país. O sea, yo decía, no van a sobrevivir. ¿Qué va a no pasar? van a sobrevivir. Sí. Y cuando llegué a la casa, después de, pues, como de esos días, tenían como 25 muñequitos de la cajita feliz de McDonald's. O sea, yo podía hacer la cuenta de cuántas veces habían comido McDonald's. Fuera de eso, no se habían peinado. No. O sea, parecían unas niñas de orfanato. ¿Ah, sí? No, horrible. Y como la ropita, pues no, como que yo las miraba y yo decía, no, ¿qué es esto triste? Y entonces yo, chicas, ¿cómo les fue? Y me dijeron, ha sido la mejor semana de mi vida. No. Y yo como, ok. No me necesitan esa cara. Uno se rompe el coco por que se mantengan divinas, o sea, todo, pero no fue la mejor semana. Fue la mejor semana con los papás sola. Sí. Ay, qué risa. Así es. Así es, me encanta. Ana, bueno, tenemos una parte nueva en el podcast que queremos hacer y es, voy a sacar 3 preguntas para que tú me las respondas. Y bueno, entonces la primera dice, ¿qué experiencias de vida te llevaron a ser quien eres? Yo creo que ya me respondiste un poquito, pero... Sí, yo diría que la experiencia principal fue el nacimiento de mi primera hija. Eso marcó una Y en mi vida, ¿sabes? Total. Como de esos momentos en donde tú dices, mi vida iba para acá y de repente se partió en 2. Sí, total. Esta dice, ¿qué consejo para la vida compartirías en este momento? Puede que no sea ni siquiera de crianza, lo que tú quieras. Tengo una frase en este momento muy presente como en mis días y es, en 100 años nadie va a saber quién eres tú. Entonces vive tu vida al máximo, o sea, gózatela. Esto es un paso y es un baile, sí, muy cortico, gózatela. Sí, me gusta mucho. Y la última dice, ¿qué conversaciones te parecen incómodas pero necesarias?
todo lo que sea incómodo es necesario hablar. Total. O sea, no subestimaría ninguna conversación incómoda y creo que ha sido un lema durante toda mi vida, Bessie, algo como que he tenido por esencia y es nunca me trago nada, porque todo lo que uno se traga o pospone luego te hace generar una guerra mayor y derramar muchas cosas malucas sobre gente que no quiere herir. Total. Igual, incluso tú tomas información que de pronto puede ser incómoda o difícil de digerir y la vuelves fácil para el resto de tu comunidad. Creo que ha sido algo muy bonito que has hecho. Ana, no, de verdad, muchas gracias. Yo creo que acá te puedo preguntar miles de cosas. Yo creo que a mí me gusta mucho hacer como un resumen después de terminar el episodio, pero me parece muy difícil resumirlo porque siento que toda la información que nos dice es súper valiosa, pero yo creo que lo más importante con lo que yo me quedo es que uno como pareja o como papá debe hacer, o sea, no solamente es como ser, sino hacer cosas de pro, ¿cierto? Y de verdad valoro mucho todo lo que has hecho como por parejas, por mamás, por papás que todos los días te escuchan, te ven. Soy una gran fan tuya. Y bueno, no sé si quieres de pronto dejarnos como un último consejo a todas las personas que nos están viendo o escuchando. No, pues como que saquen esos punticos de oro de esta conversación, eso que les llena y desechen lo que no. Y ya está. Y siempre aquí tendrán como alguien al servicio de una vida un poquito más bonita para cada uno de ustedes, sea lo que signifique. Gracias. Bueno, chicos, muchas gracias por escucharnos, por vernos. Acuérdense siempre de seguirnos en todas las plataformas, en Spotify, en Apple Podcast, en YouTube como wink.eventos. Y bueno, si les gustó mucho el episodio, si nos quieren dejar cualquier comentario, ahí estamos pendientes de ustedes. Gracias.